Ok, ¿qué le parece el trabajo de Charles Chaplin? Hoy le vamos a presentar el ABC de este personaje. Hace 50 años el cine enmudeció otra vez, pues el hombre que perfeccionó el invento de los hermanos Lumière murió la noche de Navidad de 1977. Sin embargo, medio siglo después, la silueta del personaje que él creó sigue siendo el sinónimo más completo del séptimo arte, y aquí le tenemos algunos antecedentes. Empezamos, él nació el 16 de abril de 1889 en Estados Unidos. Thomas Alva Edison perfeccionaba en la cámara de cine en ese momento. Él nació en Londres. Ese mismo año en Estados Unidos se estaba dando este tipo de datos. El hijo de dos actores de Bonneville, Charles y su hermano mayor Sidney, conocieron desde niños las tablas, pero también el hambre y el alcohol mató a su padre, que bueno, recordemos que también el papá de Chaplin no era una figura que Chaplin quería recordar, justamente porque, a decir en sus biografías, él lo único que hizo fue pues traerlo al mundo y después se olvidó de su mamá. Su mamá también sufrió algunos desórdenes mentales que hizo que también perdiera la voz, lo que no impidió que Charles Chaplin con solo 8 años debutara bailando y cantando. A los 11 años fue parte del London Stage, donde interpretaba a Billy en la obra de Sherlock Holmes, como lo comentamos aquí. Un personaje que nunca perdió ese carisma. A los 16 también se unió al grupo de Casey Circus, donde cambió el drama por la comedia. Como les comentábamos, su hermano Sid, una de las figuras más importantes, convenció al empresario Fred Kahlo para que Charlie formara parte de su compañía. En 1910, la compañía inicia una gira por todo Estados Unidos, y es ahí donde Charles, ya que es un comediante pues consumado, se presenta con esta maravilla de cine que lo deja atónito, y es ahí donde él decide dejar esta parte del teatro para dedicarse de lleno a el cine. Cobra $75 a la semana, y bueno, en la foto de la izquierda se puede apreciar aquí al suplente de Arthur Stanley Jefferson, quien será conocido como Stan Laurel, que es el famoso flaco de la pareja de El Gordo y el Flaco, que después se harían mucho más famosos justamente por este cine mudo. Y bueno, 20 semanas de gira en la compañía de Kahlo hizo que se presentara en Nueva York, y esa función en la que Chaplin hacía el papel del borracho bravucón que se metía desde el palco en la escena. Esto fue atestiguado nada más y nada menos por Mark Sennett, uno de los productores más importantes que tenía su compañía en Los Ángeles, California. Fue quien invitó a Chaplin a empezar a participar en este mundo de cine. Le pagaba $150, lo cual era una suma muy importante. Incluso está ahí la anécdota que cuando Chaplin llegó a presentarse a esta famosa compañía del señor Sennett, no le creían que era el personaje porque se lo imaginaban que era más grande y más viejo. Cuando Chaplin empieza a hacer su rutina, bueno, deja maravillados a todos. Y bueno, también queremos recordar que Mabel Normand, la famosa actriz del momento, también participaba con ellos muy de cerca, y bueno, tuvo ahí algunos conflictos ideológicos y profesionales que después Chaplin capitalizó. El 12 de mayo de 1913 llegó un telegrama a la compañía de Fred Kahlo, que en ese momento se hallaba en Filadelfia. En él se preguntaban si en la compañía había un hombre llamado Chaplin o algo por el estilo, y si así era, que por favor se comunicara con Kessel y Bauman en Broadway, Nueva York. Kessel y Bauman eran nada más y nada menos que los socios de Sennett, y le ofrecieron este contrato que le comentaba por un año de trabajo en $125 a la semana. Charlie pidió 200 y se fue pensando que lo había arruinado todo. Sin embargo, regresó a la gira hasta que llegó una carta de Keystone, esta compañía de películas cómicas de Mark Sennett, en la que le ofrecían más dinero que lo que había ganado en toda su vida, los famosos $150 por semana durante los 3 primeros meses y 175 por los siguientes 9. El 28 de noviembre, después en este vida tan corta, porque recordemos que Chaplin todavía no cumplía 30 años cuando ya había hecho más de 60 películas y era uno de los actores consumados de la época. En noviembre de 1930, Charlie se presentó por primera vez con la compañía de Fred Kahlo, y su vida había dado un giro hacia un nuevo horizonte que era el cine. La primera película
de Chaplin con Sennett fue Making a Living On, o Ganándose la Vida, y fue un fracaso, pero Charlie aparece como un hombre mayor y sin ninguna gracia. Sennett, que también se preocupó porque pues obviamente su inversión estaba en juego, lo congeló y le pidió que observara y aprendiera un poquito más cómo se hacía el cine. Recordemos que él venía prácticamente del teatro. Las películas de Sennett eran de un solo rollo y 10 minutos de duración. Usted se imagina, ni siquiera lo que dura hoy un cortometraje. Y sus historias eran siempre de corretizas, pastelazos, algo que Chaplin le disgustaba. Sin embargo, tenía que hacer reír a sus jefes. Y bueno, un día de lluvia en el que no se podía filmar, Chaplin entró al camerino, tomó los pantalones de Roscoe Albuquerque, a quien llamaban el Gordo, que había dejado una silla y ahí los puso. Después se descolgó del abrigo de Charles Avery, quien era aún más pequeño que él. Y si usted se va dando cuenta, ya tenemos toda esta complexión que va siendo característica del famoso vagabundo. Y bueno, obviamente tenía los pantalones flojos, el saco más apretado y además la cola del abrigo que sobresalía, que es la que tenemos aquí por detrás del pantalón. En la percha también estaba el pequeño bombín, el clásico bombín del señor Dufay, que lo aleteó hacia atrás y se lo puso en la cabeza. Del tocador tomó el clásico bigote postizo que Mark Twain usaba para el papel de Ambrosio. Se lo pegó y lo recortó un poquito porque, bueno, se da cuenta que estaba más grande. Él lo hizo un poquito más corto y además, como pudo, se lo acomodó y se acordó de un señor al que había visto cerca de ahí de la localidad sorbiendo sopa, y eso hizo que de ahí sacara la forma del bigote. Rápidamente lo imitó, después tomó los dos zapatos gruesos de color café que se había encontrado enrollados en la punta que pertenecían a Ford Sterling, la estrella del estudio. Eran tan largos en los pequeños pies de Charles que la única manera en que podía mantenerse de pie era poniéndoselos al revés, el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Y bueno, este inconveniente ayudó para que consiguiera el modo de caminar tan abierto que era característico de Chaplin. Algo que también tiene que ver mucho con los zapatos. ¿Usted recuerda ese pequeño cortometraje en donde él hace como que se está comiendo los zapatos? Bueno, en realidad así lo hizo. Estos zapatos estaban hechos de una goma de azúcar. Chaplin era un perfeccionista de su trabajo. Él era muy común que hiciera toma tras toma tras toma, no hasta que la toma quedara bien, sino que hasta la toma quedara como a él le gustaba. Ese día fue a dar al hospital de tanta azúcar que había comido por las veces que había repetido esa escena del zapato. Oiga, y por último, recordó el bastón de bambú con el que ya había realizado rutinas en el pasado, y así Chaplin habría creado a Charlotte, o como lo conocemos nosotros, a Charlie. Al escuchar las risas, Sennett entró al camerino y sin poder dejar de reír, lo envió a la pista Venice a filmar las carreras de autos, y ahí se filmó por primera vez la película del famoso vagabundo, Carreras Sofocantes. Y aquí es donde inicia una de las grandes historias de este personaje, que incluso hay una anécdota muy curiosa. En esa época también se hacían concursos de talentos, y había un concurso muy particular cuando Chaplin ya tenía mucha fama, en donde tenían que imitarlo. Él se hizo pasar por él mismo para audicionar como Charles Chaplin, y adivine qué, perdió. Le dijeron que había sido una pobre copia del famoso Charles Chaplin, y bueno, jamás se dieron cuenta que Chaplin era quien realmente había hecho a este personaje imitándose a él mismo. Y bueno, es una serie que vamos a estar recordando durante toda la semana, pues este personaje cumple 50 años de que se murió. Él murió en el exilio en Suiza después de unos conflictos que tuvo con Edgar Hoover por que se le quería comunista a Chaplin. Pero bueno, vamos a seguir toda la semana con este personaje. Envíenos, ¿cuál es la película favorita que tiene usted? Por ejemplo, ¿se acuerda de la película de El Niño? Este lo hace con Jimmy Coogan, que es el que nosotros conoceríamos como el famoso tío Lucas en la serie de Los Locos Adams. Ese pequeñito que cautivó con esa comicidad y ese drama que le dio al cortometraje de The Kid. Bueno, pues ahí es donde lo vamos a ver años después. Y bueno, Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.